Sí, señor. En el Pregonero TV, el invitado en esta oportunidad nos acompaña nuevamente el ambientalista Oscar Zampayo, porque ahí queremos trasladarle la siguiente inquietud. Primero, saludarlo, Oscar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas, Daniel, y muy buenas a las personas que sintonizan las plataformas del Pregonero TV. Bien, Oscar, es que preocupa que la Contraloría General de la República habla de que han transcurrido más de 20 eventos contaminantes por parte de la refinería de Barranca Bermeja, pero uno ve que esto no es nuevo, porque, por ejemplo, yo he tenido la experiencia y he acompañado incluso a varios pescadores por los lados del Caño El Rosario y se han evidenciado mortandades de peces. Esta es una denuncia reiterativa y hace rato se viene dando. ¿Por qué no acontece? ¿Por qué no hay como una exigencia o alguna medida para que no siga pasando esto? Y simplemente lo que uno ve es como una especie de recomendación de la Contraloría a Ecopetrol, y no estamos hablando de una recomendación por casos pequeños, sino por un evento contaminante. Pues no, Daniel, lamentable lo que ratifica la personería, la Contraloría, perdón, mucho más allá de que nos dé o no la razón de las denuncias que se han generado y que usted ha evidenciado cuando recorre el Caño Picho, como los pescadores le denominan al Caño El Rosario. Aquí lo que nos preocupa es la inoperancia, por decirlo así, o la falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, sea de orden local, sea del orden regional y de las autoridades civiles del departamento y del municipio. Esto de los de alrededor de 2 millones de metros cúbicos de lodos que se han vertidos o que sean depositados en los diferentes cuerpos de agua de Barranca Bermeja, en especial sobre el río Magdalena y sobre el Caño El Rosario, pero nosotros conocemos que es sobre la Ciénega Miramar donde se concentra la mayor cantidad de contaminación, donde se depositan o se han depositado toda esta cantidad de lodos, y vemos que no hay una acción de emergencia, no hay unas medidas de manejo, de cuidado o de recuperación por parte de las autoridades civiles, Daniel. Entonces, lo que observamos en esta realidad es una falta de control, una falta de, o una institucionalidad, por decirlo así, bien precaria, bien débil, bien flaca, por decirlo así, o bien paupérrima, donde carece de herramientas para poder intervenir y colocar en cintura a Ecopetrol y evitar que toda esta situación se continúe. La más lamentable, Daniel, es que hoy esta realidad continúa. Tuvo que ser una institución del orden nacional que nos advierta a los barranqueños que esta situación continúa y qué vamos a hacer. Entonces, la preocupación radica en ello, Daniel. ¿Qué vamos a hacer? La información está, nosotros vamos a continuar denunciando cada vez que hay temporada de lluvia. Ahorita hay temporada de lluvia, a principios de octubre nuevamente vienen esas lluvias torrenciales y se volverán a ver las mortandades de peces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar o vamos a actuar como sociedad? Vea lo que está ocurriendo en la Ciénega Paredes, alrededor de 3 manatíes muertos, pero en la Ciénega San Silvestre ya tuvimos 4 manatíes muertos de entre el 2014 y el 2017. No pasa nada. Entonces, esa es la preocupación, Daniel, la falta de actuación por parte de las autoridades y también un mea culpa hacia nosotros como sociedad civil, que nos quedamos impávidos o nos quedamos quietos ante esta situación. Entonces, el llamado también es actuar. Si el Estado no actúa, nosotros como sociedad civil tenemos que actuar para lograr detener esta contaminación que nos está matando realmente. Bien, a propósito del tema de los manatíes, a mí me preocupó un video que me hicieron llegar unos pescadores hace algunos días relacionados con una actividad petrolera y el taponamiento de un caño donde dicen interactúan los manatíes. Y eso es preocupante porque estamos hablando de un animal mamífero, ¿verdad?, en vía de extinción.
Sí, no, Daniel, esa situación se está presentando allí en el corregimiento del Llanito en Barrancabermeja, donde sí, Ecopetrol adelanta toda una campaña de perforación, toda una campaña de aumentar la producción en el campo del Llanito específicamente, y esto se soporta en la resolución 1200 del 2013. Entonces, allí se vienen alrededor de más de 200 pozos que se van a perforar, se van a realizar en el Llanito y están afectando este caño. Ese era el caño, si no estoy mal, La Roja. Ahí estuvimos con los pescadores, con Yuli, con Luis, con otros pescadores de la Asociación de Pescadores y Ambientalistas de Barrancabermeja, y la situación es preocupante. Pero, Daniel, centrémonos en los vertimientos o en las contingencias. Resulta que la Contraloría manifiesta que han ocurrido 27 hechos reiterativos, 27 contingencias en un mismo año en la refinería de Barrancabermeja, y que el plan de contingencia de esta refinería se encuentra desactualizado. Eso es una situación alarmante. Nosotros no entendemos cómo una refinería, un proyecto de esta envergadura tiene su plan de contingencia desactualizado. El plan de contingencia, para que la audiencia se entere, es ese paso a paso que debe seguir la empresa cuando ocurre una emergencia, cuando ocurre un derrame, cuando ocurre un desastre, y tiene que establecer unas medidas de manejo, de mitigación y de control para evitar que la situación logre contaminar las diferentes naturalezas que se encuentran alrededor de la refinería. Lo que encontró la Contraloría es que 27 hechos ocurrieron e impactaron el río Magdalena y los cuerpos hídricos que se encuentran aledaños a la refinería en un mismo año. Daniel, en estos próximos meses, yo creo que a finales de octubre, nosotros vamos a entregar una investigación donde corroboramos esa información de la Contraloría. Nosotros nos centramos en los campos petroleros que se encuentran en Barrancabermeja, el campo Las Infantas, el campo Lizama, y todavía nos falta sistematizar y procesar el campo Llanito, pero tenemos, por ejemplo, el de La Rompida. ¿Qué hemos encontrado allí, Daniel? Por ejemplo, que en estos campos, en estos tres campos, Lizama, Las Infantas y La Rompida, desde el 2017 a hoy, han ocurrido la pequeña cifra de 366 contingencias, es decir, derrames sobre los diferentes cuerpos hídricos y la naturaleza de Barrancabermeja. ¿Sabe cuántos barriles han derramado esos 366 contingencias? Alrededor de 2.500 barriles de hidrocarburos de petróleo en la naturaleza de nuestro territorio. Ecopetrol ha invertido algo más de 4.700 millones, sin contar Lizama 158, que fue una cifra que supera por mucho esa cifra que acabo de dar. Entonces, podemos decir que en los derrames petroleros, producto de la operación de la extracción de hidrocarburos en Barrancabermeja, Ecopetrol ha gastado algo más de 8.000, 9.000 millones de pesos y ha derramado 2.500 barriles. Entonces, nosotros sí queremos enfatizar esas 27 emergencias que ocurrieron en la refinería. ¿Qué cantidad de productos derramaron sobre la naturaleza, Daniel? ¿Cuánto hidrocarburo terminó en el río Magdalena o terminó en el caño El Rosario, el denominado caño Picho? Una situación que no sabemos. Entonces, desde este espacio, llamar o exigirle a Ecopetrol a que se pronuncie sobre esa situación que se presenta en la Contraloría y que sea responsable sobre la naturaleza de Barrancabermeja. Bien, a propósito, yo pensaba que Caño Picho era otro caño y no otro caño cercano al Rosario, pero ya usted me hace la claridad que es el mismo caño del Rosario. ¿Ese caño del Rosario dónde desemboca? Desemboca en el caño San Silvestre, Daniel. En ese lugar que viene allí de la represa. Cuando vemos la represa, la vía que comunica Barrancabermeja con el Llanito, ese sector fue una intervención de Ecopetrol para crear lo que hoy se denomina la Ciénega San Silvestre. Allí en 1969-70, eso era una ciénega, que era la Ciénega San Silvestre, y habían 3 ciénegas más aledañas, la Ciénega El Sábalo, la Ciénega El Zapatero. Ecopetrol, ¿qué hizo? Intervino, creó la represa y generó este gran cuerpo de agua, que es lo que hoy se denomina la Ciénega San Silvestre. Antes eran 3 cuerpos de aguas conectados por el caño San Silvestre. Después de la represa, en un poco menos de 700 metros, sí, no alcanza el kilómetro, desemboca el caño El Rosario sobre el caño San Silvestre. Este caño San Silvestre, Daniel, es un espectáculo,
los barranqueños que hemos tenido la oportunidad de recorrerlo, de navegarlo, más que recorrerlo, de navegarlo y de presenciar su naturaleza, se queda impávido con lo que encuentra. Ve monos aulladores, micos marteja, monos araña, ve tortugas, ve una cantidad de aves impresionantes, ve el chavarrí, en fin, es un espectáculo de naturaleza que nosotros conservamos, pero lamentablemente está siendo impactado por el caño Picho o el caño El Rosario. Y a su vez, el caño San Silvestre desemboca en el río Sogamoso y a su vez desemboca en el río Magdalena. Esto es nosotros los barranqueños tenemos un espectáculo de naturaleza en menos de 8 o 9 kilómetros y lo que falta es conocerlo. Entonces, el llamado es también a que nos informemos, a que conozcamos este espectáculo de territorio que tenemos y a conservar la naturaleza. Sí, sabemos que el petróleo ha sido durante más de 100 años nuestra actividad económica, pero hoy, un ejemplo, el barril de miel de abejas vale alrededor de 600,000 pesos, mucho más costoso que el del petróleo. Y así con otros productos, el cacao, el plátano, la yuca, en fin. Entonces, nuestra vocación es la actividad agrícola más allá del extractivismo y más allá del fracking. Entonces, sí, Daniel, el caño Picho desemboca en el caño San Silvestre y allí uno, pues su persona que ha recorrido, se da cuenta de cómo estas aguas negras putrefactas del caño Picho, negras, desembocan a ese caño El Rosario que viene de la Ciénega San Silvestre y termina allí en el río Sogamoso. Sin duda, esa cantidad de eventos que habla la Contraloría y de esa investigación que hacen ustedes, claro que están haciendo la salvedad que para el Llanito todavía falta terminar el informe. Eso de alguna manera afecta la situación de la pesca en ese sector. Ahora que, digamos, los llaniteros están quejando que es poco el pescado que se está produciendo en esos círculos o en esos humedales. Sí, señor, Daniel, hace poco salió un estudio de la WWF junto con el Instituto von Humboldt, que hacen todo un estudio sobre la cuenca del Magdalena y del Cauca, y donde entrega cifras alarmantes que alrededor de un 80% de la producción pesquera en el Magdalena se ha ido perdiendo. En datos, en cifras así de los llaniteros, yo solamente puedo comentar lo que me dicen los pescadores de allí, el Llanito, por ejemplo, Arturo Barbosa, por ejemplo, Yuli Velázquez, los compañeros que hacen parte de la Asociación de Pescadores del Llanito, me dicen que, Oscar, por ejemplo, a finales de los 90, 1997, 1998, sacábamos alrededor, un dato, alrededor de 1,000 toneladas de pescado, de bocachico, bagre, doncella, corocoro, 1,000 toneladas, Daniel, en algo más de 45 días. Ellos me lo plasmaban así. Venían alrededor de 13 furgonetas entre 300 y 250 kilos para recoger todo este tipo de productos. Hoy, al mes, no llegan ni 5 camiones. Es decir, la producción pesquera se ha ido perdiendo en el Llanito. Y eso sin contar lo que pasa en el río Magdalena. La situación en el río Magdalena es impresionante. Los compañeros de Campogala, los pescadores que viven allí sometidos a la imposición del puerto de Impala, por ejemplo, a Hernán Hiraldo, a Doña Marta y a toda la población de pescadores de Campogala, pues se ven afectados y no, en sus faenas no logran recoger o no logran pescar toda esa cantidad de alimentos que pescaban hace un lustro, hace 5 o 6 años. Entonces, indudablemente, Daniel, la pesca y la actividad pesquera se ha ido perdiendo y lo más preocupante, esa población a dónde ha ido. La población pesquera a dónde se fue. No pueden vivir de la pesca y a dónde están, se desplazaron y la situación continúa. Vienen los proyectos extractivos, la Ciénega del Llanito a hoy está autorizado algo más de 400 pozos nuevos para perforar en el bloque Llanito, Daniel. Entonces, más eso, el fracking, más eso, el bloque Marteja. Es decir, viene toda una imposición de la actividad petrolera que, como dice la Contraloría, genera riesgos, genera impactos, y ¿quién se va a responsabilizar de ellos? Hoy Ecopetrol no se ha manifestado sobre ese comunicado y entonces ya lleva más de 15 días y entonces va a pasar de agache
la información se pierde. Entonces, es una situación preocupante para todo, desde todo punto de vista, y se ve la situación del extractivismo sobre nuestra naturaleza, Daniel. Bueno, es claro que Ecopetrol no va a ser vigilado por la Corporación Ambiental, la CAS. Creo que es por la Autoridad de Licencias Ambientales. Ustedes ese informe que ya, ese trabajo que hicieron, lo presentaron, es decir, dieron las respectivas denuncias ante esta autoridad ambiental. Daniel, vamos a tramitar las denuncias ante las autoridades correspondientes, pero aquí la Corporación Autónoma Regional de Santander sí tiene que ver mucho en el asunto, Daniel, porque acá hay una característica. Resulta que los bloques petroleros antes que fueron concesionados antes de la ley 99 del 93 tienen toda una disposición donde los permisos menores, los permisos de captación, los permisos de aprovechamiento forestal, los permisos de vertimientos son entregados por las autoridades regionales. Eso lo establece la norma en unos temas de transicionalidad, de régimen de transiciones, donde estos bloques petroleros vienen, por ejemplo, el de la Sierra desde 1918, el Izama desde 1954, 1955 y Llanito desde 1972, 1973. Entonces son anteriores a la normativa ambiental. Nosotros sí vamos a actuar, Daniel, nos preocupa lo que está ocurriendo y lo que queremos evidenciar es cómo la actividad de extracción de hidrocarburos genera unos riesgos que no son controlables y no son mitigables por parte de Ecopetrol. Y lo que vamos a evidenciar es como una especie de línea base estableciendo en este territorio un lugar donde se piensa realizar los proyectos pilotos de investigación integral, los famosos PPI de fracking, vive esta complejidad con los yacimientos convencionales y con toda esa infraestructura de hidrocarburos, líneas de conducción, estaciones de almacenamiento de hidrocarburos, pozos machines, pozos con bombas electrosumergibles, en fin, entonces eso lo vamos a evidenciar. Y evidentemente, Daniel, apenas tengamos ese estudio, lo iremos a compartir. Usted va a ser una de las personas que le entregaremos esa información, pero lo importante es solicitarle a Ecopetrol y a las autoridades qué van a hacer al respecto. Por ejemplo, la CAS, ¿qué va a hacer al respecto de esta información que entrega la Contraloría? ¿Qué va a hacer la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Qué va a hacer la Alcaldía de Barrancabermeja? ¿Qué va a hacer la Gobernación? Cor Magdalena. Por ejemplo, nosotros recibimos unos recursos de Cor Magdalena. No se pueden destinar para descontaminar esta ciénega, para sacar estos lodos, estos 2 millones de metros cúbicos de lodos. Entonces tenemos que actuar más allá de generar los diagnósticos, juiciosa en su control, evidenció esta situación. Entonces, eso, Daniel, nosotros iremos a actuar desde todas las instancias y queremos llegar a que ya sea en el Congreso o ya sea en una instancia del Estado colombiano, pero preferimos que sea el Congreso, se regule este tipo de actividades, que los vertimientos, aunque hay una normativa ahí muy blanda, muy laxa, que eso se regule desde el Congreso, donde sea democrático y se participe desde todas las instancias. Gracias, Oscar, por darnos todo lo que es este pensamiento y sobre todo adelantarnos un poco el contenido de esa investigación que preocupa igualmente que el anuncio que hizo la Contraloría. Sí, no, Daniel, lo que nosotros estamos entregando son líneas bases. Ahora que el gobierno se empecina a realizar estos proyectos pilotos de investigación de fracking y nosotros queremos evidenciar que si la situación de los yacimientos convencionales genera tragedias, genera impactos y contaminaciones, cuando se venga el fracking va a ser mucho peor. Entonces, eso es el ejercicio que estamos haciendo y vamos a compartir con la ciudadanía del Magdalena Medio y de Barrancabermeja. Muchas gracias, Daniel, y agradecerle también a usted por estos ejercicios, por estos espacios donde abre el debate, donde informa, y eso es importante para que la ciudadanía se cree y se forme su propia opinión, se informe, que es lo importante en un Estado social de derecho que hoy está fuertemente golpeado y está muy fuertemente restringido. Entonces, gracias, Daniel, por estos espacios y a usted por asumir estas posiciones. A usted, Oscar Zampayo. Este ha sido la entrevista hoy en el Pregonero TV. Hablamos con el ambientalista Oscar Zampayo sobre la situación de las contingencias que se han registrado y que terminan afectando los cuerpos de agua de la zona.